Raúl Castro acusado y Cuba aislada. ¿Qué viene ahora? Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, el espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo. Gracias por conectarse a este nuevo episodio. Hoy regresamos a Cuba, y digo regresamos porque en el episodio 108, titulado, abro comillas, Cuba en crisis, el inicio del fin del régimen, cierro comillas, hicimos un análisis detallado de la crisis económica, los apagones, la escasez de alimentos y el deterioro social que vive la isla. Si no lo has escuchado, te invito a buscarlo en mis canales digitales de Spotify y YouTube. Hoy vamos a hablar de los últimos acontecimientos en la isla de Cuba, de los movimientos que, en los últimos días, han acelerado la historia de esta nación de una manera que hace apenas unos meses parecía impensable. El pasado 20 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos anunció algo histórico. El expresidente de Cuba, Raúl Castro, de 94 años, fue formalmente imputado por cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Los cargos se relacionan con uno de los episodios más dolorosos de la comunidad cubana en el exilio, el derribo de 2 aviones civiles de la organización Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996, en el que murieron 4 personas: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, 3 de ellos ciudadanos estadounidenses. Hermanos al Rescate fue un escuadrón de aviadores civiles cubano-estadounidenses y una organización de ayuda humanitaria formada por exiliados cubanos y personas de diversas nacionalidades que fue ampliamente conocida por su oposición al gobierno de Fidel Castro. Tenían el objetivo de ayudar y rescatar a los balseros que trataban de emigrar de Cuba y de apoyar los esfuerzos del pueblo cubano a liberarse de la dictadura a través del uso de la no violencia. En ese momento, Raúl Castro era ministro de Defensa, y la acusación sostiene que fue él quien ordenó el ataque. Los cargos en su contra son 7 en total: 1 por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, 2 por destrucción de aeronaves y 4 por asesinato. 30 años han esperado las familias de las víctimas por justicia. 30 años de silencio, de impunidad, de ver al responsable no solo libre, sino gobernando una nación. Y ese acto de justicia, tardío pero real, ocurrió en la Torre de la Libertad de Miami, ante un escenario cargado de historia y emoción. El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo que esto no es una acusación simbólica. Abro comillas, se dictó una orden de detención contra él. Esperamos que se presente aquí por voluntad propia o de cualquier otra forma y vaya a prisión. Cierro comillas. Pero para entender por qué esto ocurre ahora, hay que hacer una pregunta que mucha gente se está haciendo. ¿Qué busca realmente Washington con todo esto? ¿Es esto solo justicia tardía? ¿Un gesto electoral hacia la comunidad cubanoamericana en Florida? ¿O hay una estrategia más profunda en juego? La respuesta es que hay las 3 cosas al mismo tiempo, y es importante separar cada una. Sí, hay un componente político doméstico. Analistas como Arturo López Levy señalan que en este tipo de acciones hay un interés electoral evidente, destacando la presencia de figuras republicanas de Florida que buscan la reelección en 2026.
Eso es real y no hay que ignorarlo. Pero reducir todo al electoralismo sería un error, porque lo que está ocurriendo es parte de una estrategia mucho más amplia que Washington viene ejecutando con una coherencia notable desde inicios de este año. Una estrategia que tiene tres frentes simultáneas: el judicial, el económico y el diplomático. Y la imputación de Raúl Castro es solo la punta más visible del iceberg. El objetivo de fondo, según distintos análisis, es producir un cambio de régimen en Cuba, pero de una manera calculada. No un colapso caótico que genere una crisis humanitaria o una ola migratoria masiva hacia las costas de Florida, sino una transición controlada que desmantele el poder del régimen desde adentro, debilitando sus fuentes de financiación, aislando a sus líderes y presionando hasta que la élite gobernante no tenga más opción que negociar. Y para eso, golpear a Raúl Castro con cargos penales no es solo un acto de justicia, es también un mensaje político clarísimo a toda la cúpula del régimen. El mensaje dice: nadie está a salvo. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántos títulos o cargos hayan tenido, la justicia puede alcanzarlos. Pero Washington sabe que las élites no solo temen la cárcel, también temen perder el poder económico, el dinero. De allí que, si bien es cierto, la imputación aludida apunta a la libertad de un expresidente, las sanciones atacan este otro frente, el económico, como son las sanciones impuestas contra Gaesa, Grupo de Administración Empresarial S.A., que es un conglomerado empresarial cubano controlado por las Fuerzas Armadas. Ellos ejercen una influencia dominante en la economía nacional, con estimaciones que sitúan su aporte al Producto Interno Bruto entre el 37% y el 40%. Opera en sectores claves como turismo, con hoteles lujosos, construcción y servicios, consolidándose como una de las principales fuerzas económicas del país. Por eso Trump apunta a esta economía, apunta directamente al bolsillo de la dictadura. Son dos frentes de la misma pinza, diseñados para presionar simultáneamente lo único que esta cúpula realmente protege: su poder y su riqueza. Comprendido ese propósito, las sanciones contra Gaesa dejan de ser un tema económico aislado y se convierten en la pieza central de toda la estrategia. Gaesa fue fundada hace 30 años por el propio Raúl Castro. Hoy controla alrededor de 18.000 millones de dólares en activos y domina el 70% de la economía cubana. Si se entiende que Gaesa es el músculo financiero del régimen, entonces atacar a Gaesa es atacar la capacidad del régimen de mantenerse en pie. No es una sanción más, es cortar la arteria principal. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra el régimen, incluyendo medidas específicas contra Gaesa, con un plazo fijado al 5 de junio para que empresas extranjeras cierren sus operaciones con ese conglomerado. Es decir, el mundo empresarial tiene fecha límite para elegir: o Cuba o el mercado estadounidense. El mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano resumió con claridad la visión de Washington. Abro comillas: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un Estado dentro del Estado, que no rinde cuentas a nadie y que acapara las ganancias para beneficiar a unas pequeñas élites. Cierro comillas. El tercer frente de la estrategia es el energético. Y aquí es donde la presión se vuelve más tangible para el ciudadano de a pie en la isla. Tras la captura de Maduro a inicios de 2026, Venezuela suspendió el suministro de combustible a Cuba,
Y Trump amenazó con aranceles a los países que ayudaran a la isla, por lo que México también dejó de enviarle petróleo. El resultado es una crisis energética sin precedentes recientes. Hay apagones que en algunos momentos han superado las 35 horas. Sin embargo, y esto es fundamental para entender la diferencia entre la estrategia de Washington y una simple política de castigo, Estados Unidos presiona al gobierno, pero a su vez ha ofrecido ayuda humanitaria para la población cubana, que cada día aumenta su sufrimiento. Ofreció $100 millones en alimentos y medicinas para la isla, condicionados a que la distribución la realizara la Iglesia Católica u organizaciones de confianza, no el gobierno cubano. El régimen rechazó la oferta. Lo repito, el régimen rechazó ayuda humanitaria para su propio pueblo. Prefirieron que la gente siguiera pasando hambre antes que permitir que esa ayuda llegara por canales que ellos no controlan. Eso, por sí solo, dice todo lo que necesitamos saber sobre quiénes son y qué les importa realmente. Y si la presión judicial y económica no fuera suficiente señal, Washington también está moviendo sus fichas militares. El portaaviones nuclear US Nimitz llegó al Mar Caribe, coincidiendo exactamente con la imputación contra Raúl Castro, mientras el Pentágono evalúa escenarios que van desde ataques aéreos hasta una invasión terrestre. Trump dice que no busca una escalada inmediata, pero hay una diferencia entre lo que se declara y lo que se despliega. El mensaje es inequívoco. Todas las opciones están sobre la mesa. La pregunta que todos se hacen es si esta vez será diferente. Cuba ya sobrevivió el periodo especial de los años 90, cuando colapsó la Unión Soviética. Sobrevivió décadas de embargo. ¿Puede sobrevivir esto? Los expertos anticipan un aumento de las protestas sociales en medio de la crisis económica, los apagones y la proximidad de la temporada ciclónica. El gobierno está contra la pared. Y frente a esa pared, el régimen ha comenzado a dar señales de querer negociar. Ha liberado a algunos presos políticos, ha moderado el tono del discurso oficial y ha reconocido públicamente que mantiene contactos con Washington. Pero hay que ser muy claros. Soltar 51 presos cuando hay más de 1.000 detenidos políticos no es un gesto de apertura genuino. Es una maniobra de supervivencia. Es el régimen buscando oxígeno, no cambiando de naturaleza. La diferencia entre hoy y el periodo especial es que esta vez no hay un Chávez esperando al doblar la esquina con petróleo subsidiado. No hay una Unión Soviética dispuesta a sostenerlos indefinidamente. Y hay una administración con Trump a la cabeza, con una estrategia clara, con recursos, con voluntad política y con un plazo. Termino con lo que siempre termino cuando hablamos de Cuba, la reflexión que nos corresponde a nosotros. Lo que ocurre en Cuba no es un fenómeno aislado, ni una curiosidad geopolítica lejana. Es la consecuencia lógica y documentada de décadas de autoritarismo, de un Estado que aplastó la iniciativa privada, persiguió la disidencia y se sostuvo en el poder prometiendo igualdad, mientras construía privilegios para sus élites militares y sus conglomerados empresariales. Un modelo que algunos en nuestra región todavía admiran, defienden o guardan silencio cómplice ante él. Deseo profundamente la libertad para el pueblo cubano, para los presos políticos que hoy están en celdas por atreverse a gritar libertad en una calle, para las familias separadas por décadas de exilio forzado, para los jóvenes que no conocen otra realidad, para las madres
que no pueden alimentar a sus hijos. Cuba merece democracia. Cuba merece elecciones libres. Cuba merece decidir su propio destino. Y el derrumbe de este régimen, que ya no es una posibilidad, sino una realidad en marcha, debe ser una advertencia permanente para quienes en nuestra región siguen romantizando estos modelos que solo producen miseria, miedo y represión. La libertad no se mendiga, se exige, y el pueblo cubano lleva más de 6 décadas exigiéndola. Gracias. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este nuevo episodio. Cada semana se suma más gente que quiere entender lo que pasa en Colombia, en la región y en el mundo, con argumentos, información y contexto real. Esto es Píldoras del Saber. Yo soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y te espero el próximo lunes con un nuevo episodio lleno de análisis y píldoras cargadas de conocimiento. Hasta pronto.